Hola traders, hoy vamos a hablar un tema importantísimo, ¿ok? La mejor combinación de entrada que he podido encontrar, la cual he utilizado ya por bastante tiempo, ¿ok? Y que me ha dado una efectividad genial, ¿ok? Ha sido ha sido como que por donde me he guiado, ¿ok? En la mayoría de mis trades, y la mayoría de esos trades, digamos que de 10, 8 se dan, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a explicarla. La utilizo mucho en M5, ¿ok? M5 y M3. M15 también es buena y también funciona en temporalidad mayor, ¿ok? En H4, H1 y todo eso, ¿ok? Pero obviamente nos vamos guiando es cuando ya vamos a tomar una entrada en temporalidad pequeña. Ok, vamos a ver el ejemplo. Supongamos que esto es H1, H4, ok. Precio viene llegando a mi zona y esto es importante. Me crea bajos iguales, ok, me crea liquidez y luego viene un movimiento que me saca esa liquidez, pero tienen que saber que el movimiento de sacada de liquidez se confirma cuando el precio me crea mi ruptura de estructura, ok, en mi temporalidad, o sea, en la misma temporalidad. Supongamos que este fue mi punto en M5, tengo que esperar la ruptura de estructura con cuerpo en M5 y luego esperar mi entrada en lo último, ok, en el extremo. Pasa que muchas veces el precio crea esto, ok, crea esto que no llega y hace que va a seguir y después llega, ok. Entonces, o incluso aquí sale, llega así y continúa y luego hace esto, ok. Entonces no es tomar entradas aquí, no, el precio tiene que mitigar completamente el último IFC, el último POI, como lo conozcan, ok. Yo lo conozco y como lo hablamos en la estrategia, como nuestro POI, como nuestro order block, como nuestro fair value gap. Vamos a ver unos ejemplos de lo que les vengo hablando. Voy a mostrarles de ejemplo este trade, este trade en out USD, ok. Vamos a ver el ejemplo para retroceder y vamos a bajar a M5, ok. Quiero que nos demos cuenta de eso, de cómo se toman los trades. Entonces aquí vemos cómo el precio, fíjense esto que me va creando el precio, y es la importancia de ello. Fíjense lo que me va creando el precio, me crea igualdad, ¿okay? Y luego de que me cree esa igualdad, fíjense bien, toda esta igualdad en M1 se ve mejor, pero no voy a bajar M1, pero fíjense toda esa igualdad de puntos. Ahora, ¿cuál fue mi último lower high en esta temporalidad? Nos damos cuenta de que es este punto, ¿ok? Así que yo debo esperar un boss de esa zona para decidir tomar. Fíjense, ahí me crea el boss, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense lo que me está dejando el precio. Ineficiencia, ¿ok? De M5. Incluso hay una en M1 arriba, pequeñita, en M5, pero vamos a centrarnos en M5. Y el precio, aparte de eso, fíjense que lo que les hablo, debemos esperar pacientes a aquella zona. Fíjense toda esa liquidez, toda esa trendline retail que está haciendo, y luego fíjense ya lo que hace el precio. Me entrega la entrada en la zona, que llega a M1, que en realidad es esta zona de allá arriba, y a partir de ahí el precio se derrite. ¿Ven? Sacada de liquidez, arriba, ruptura de estructura, el precio me creó liquidez, llegó al punto donde yo quería y a partir de ahí se fue. Y el precio entrega una
excelente venta que dio un amplio riesgo-beneficio. Ok, obviamente este análisis viene de la temporalidad mayor, ok, pero dio excelente ratio. Vamos a ver euro dólar, euro USD, no tenemos mucho. Euro dólar es lo que acabamos de ver, euro yen, no hay, dólar yen. Dólar yen, fíjense esto, este dólar yen fue brutal. Ok, el precio me llega a una zona institucional. Ok, el precio me llegó a una zona SIM. Y yo veo que mi temporalidad objetiva para tomar una entrada y no es tanto ni M5, aunque no podemos decir que no, pero podemos utilizar mucho M1. Ok, yo me quedo en M5 a ver lo que hace el precio. Fíjense que el precio me crea una ruptura de estructura a este nivel, pero yo no hago nada. Incluso aquí había una entrada, pero lo que quiero destacar hoy es que no hice nada en ese nivel. O sea, no tomé trade ni nada. ¿Qué ocurre? Que yo espero a que el precio me haga lo que les vengo diciendo. La sacada de liquidez. Fíjense, los máximos iguales me saca liquidez y no tomo la entrada aquí, que era un punto válido. ¿Ok? Estamos esperando nuestra confirmación, porque esta era una zona de entrada en M1, 50% de esa zona era muy válida, pero nosotros debemos esperar nuestra confirmación. Y fíjense que nos vamos a M3 y a M1 para esperar esa ruptura de estructura. Buscamos nuestro punto de interés, ponemos nuestra entrada y esperamos a que el precio llegue. Y fíjense, ya ahí se dio nuestra entrada, ponemos objetivos y vamos viendo el desarrollo del par. Ahora fíjense que si nos vamos a daily, a 4 horas, perdón, obviamente nosotros tenemos targets en H4, como por ejemplo este primer target, y tenemos también nuestro último target. Tenemos otro incluso acá. Y tenemos el último, ok. Son targets objetivos que incluso ya viendo nuestro último lower high podemos saber hacia dónde aproximadamente se puede ir el precio. Y fíjense la caída que da enseguida. ¿Ven? Enseguida el precio se cae. ¿Por qué? Porque ya tomó la liquidez que había, la liquidez que faltaba. Cuando ya el precio termina de tomar esa liquidez, ya nosotros sabemos, ¿ok? Sabemos qué es lo que se puede esperar. ¿Por qué? Porque ya no tiene que tomar liquidez. Fíjense que ya había tomado liquidez incluso aquí arriba. Entonces vamos a seguir viendo, vamos a seguir testeando. Vamos a seguir testeando algún trade aquí arriba. Ok, vamos a esperar y ver. Ok, vamos a ver aquí arriba qué es lo que nos crea el precio. El precio nos llega, ok, a daily, a esta zona de bloque. Yo la refino a 4 horas. Me di cuenta que es esta zona de acá, ok. Ahora me voy fijando de lo que va haciendo el precio y voy viendo mis temporalidades chicas para ir buscando una entrada. Entonces fíjense, el precio me va creando estructura bajista. Fíjense aquí, importante, fíjense, ¿qué me crea ahí el precio? Altos iguales. ¿Qué me indica eso? Liquidez. ¿Qué voy a esperar? Una sacada. ¿Qué hace el price?
Ahí está. Fíjense. Incluso en M3 da una entradita. Sí la da, pero como les digo, o sea, la entrada que nos va a dar una más alta probabilidad. Fíjense que aquí esta entrada fue, no voy a decir que no, fue bellísima. Ok, fue bellísima porque el precio me saca liquidez y un trade ahí con esa cantidad de CL, eso sí es una locura. Porque tiene 0.7 pips de stop loss. 0.7 pips de stop loss. Incluso ya aquí, fíjense, aquí tenían un 1.24, aquí ya tenían un 1.36, y eso creo que lo di en horas. Pero aquí nos estamos centrando en que el precio nos crea a nosotros una sacada de liquidez, nos crea la ruptura de estructura. Ok, esperamos nuestra estructura también en M5. Ok, y ¿qué hace el precio? Vuelve a la zona. Como les digo, tiene que ir al extremo. Tiene que ir al extremo. Fíjense que no se quedó ni aquí, no se quedó ni aquí, sino que fue directamente al extremo. Ahí era nuestra entrada. Obviamente no íbamos a tener 0.7 pips de stop, pero yo creo que ya con 2 pips de CL podemos ir buscando un buen ratio. Y déjenme decirles que yo al principio decía, ok, no creo que se dé tantas veces el mismo tipo de entrada, pero se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces es de mucha importancia, ok, que nosotros sigamos lo que les estoy diciendo. Ok, fíjense otra vez qué hace el precio. Me crea liquidez en M15, me sigue creando liquidez, pum, me saca la liquidez, me crea la ruptura de estructura. Fíjense que si lo veo en M5 me crea un boss de este nivel, marco mi punto de interés en M15. Aquí tengo mi boss, que es la combinación perfecta. Recuérdense que el movimiento tiene que el movimiento tiene que crear sí o sí una ruptura, sí o sí, para que sea confirmada la sacada de liquidez. Y el precio se fue, tocó y se fue directo. ¿Sí ven a lo que me refiero? Entonces ahora fíjense lo que es interesante de esto, que el precio aquí me crea bajos iguales. Ok, me crea liquidez, y un mechazo me saca. ¿Ok? Ese mechazo saca la liquidez. Ahora, si yo veo eso en una hora, ¿ok? Esa mecha yo la puedo marcar. Eso sería un rejection block. Yo no lo utilizo tanto, ¿ok? No tomé este trade, pero estoy haciéndoles. Este sí fue un tipo testing, a ver lo que hacía. En una temporalidad micro, ahí hay bloques, hay ineficiencia, esa mecha tiene ineficiencia por la velocidad. Y se tienen que fijar en esto. Fíjense, me crea el boss en M15 y el precio no se queda ni aquí ni acá. El precio fue directo a mi mecha. ¿Sí se dan cuenta? Fue directo a la mecha. Directo. Fue directo a la mecha. Entonces, esta es la combinación. Como les digo, la combinación perfecta es este patrón. Sacada, ruptura, retest, adentro. Se repite una y otra vez. Y eso es lo que quiero que ustedes vean. Ustedes van a ir a su chart, van a buscar todas esas zonas de trades, ¿ok? Donde se les dio. Fíjense esta belleza, esto sí es una belleza, de verdad. Donde fíjense, el precio me saca liquidez, fíjense, me crea esa sacada de liquidez, me crea la ruptura de estructura y yo bajo a una temporalidad más pequeña, busco mi ineficiencia, ya la vamos a ver, está chiquitita, busco mi ineficiencia y el precio la toma. Entonces ahí fuésemos tomado un trade. Yo quiero que ustedes a esto
le hagan el backtesting que necesiten hacerle. Háganle el backtesting que necesiten hacerle al precio. Quiero ver qué hay aquí por un momento. Ok, porque creo que hubo una entrada aquí. Sí, creo que sí. M5. Ok, M5 tiene, no son bajos iguales, pero recuérdense que hablamos de la liquidez fácil, donde el precio puede tranquilamente ir a tomar esos máximos, corrijo. Fíjense, los toma. Ahí quiero que vean, toma. Ahí me crea el boss, pero obviamente la entrada es en M3. Fíjense, el último punto de ineficiencia que hay, ese último punto de ineficiencia que hay es el que el precio tiene que ir a buscar. ¿Ok? Es el que el precio tiene que ir a buscar. Y fíjense, ¿qué hace el precio? Se derrite. ¿Ven? Entonces, la combinación perfecta para una entrada va a ser siempre que el precio me tenga y tiene que sacar liquidez antes de darla. Entonces, hagan backtesting. Ok, hagan mucho backtesting. Creo que aquí en ese Yen había lo mismo, una sacada, pero no recuerdo. Déjenme ver, creo que sí. Aquí me crea una sacada igualmente. Saca liquidez, estructura aquí. Fíjense que eso fue la semana pasada. Esos son ejemplos de lo que ocurrió la semana pasada. Una y otra vez se da. Una y otra vez. Entonces, tienen que estar pendientes siempre de que el precio les crea la liquidez, el precio saque la liquidez, que el precio crea una ruptura de estructura, vaya a la ineficiencia y se vaya. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya ayudado, que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.